Buen día, espero estén teniendo un excelente día. Los saluda Bernardo Olvera con el motivo de presentarles el día de hoy el tema del sistema inmunitario y la hipersensibilidad tipo 1 asociada a las alergias. Para ello, conformamos un equipo de 5 estudiantes de tercer semestre de medicina, los cuales estudian en la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Entre ellos se encuentran Evelyn Castillo, Esmeralda Martínez, Brian Ortega, Estefanía Trujillo y su servidor ya antes presentado. Además de contar con el apoyo de la doctora e investigadora Alicia del Toro. Comenzaremos por entender qué es una hipersensibilidad, la cual podemos definir como una respuesta inmune exacerbada o inapropiada del individuo predispuesto genéticamente o atópico, que se da en presencia de un alérgeno específico. Este induce la producción de anticuerpos. Las enfermedades por hipersensibilidad pueden clasificarse en 4 tipos básicos a partir de los mecanismos inmunológicos que intervienen en la enfermedad. Este enfoque nos será útil para aclarar el mecanismo por el que la respuesta inmunitaria termina por dañar el tejido y producir enfermedad. En la hipersensibilidad tipo 1 será una hipersensibilidad inmediata, de entre 15 y 30 minutos que se dará cuando el sujeto ya se encuentra sensibilizado. Este tipo de hipersensibilidad será mediada por mastocitos dependientes de anticuerpo inmunoglobulina E y los trastornos que se presentan son las alergias. El mecanismo por el que este tipo de hipersensibilidad va a actuar será el siguiente. Primero se requiere una sensibilización al alergeno, en donde vamos a tener que una sustancia extraña al organismo, la cual recibirá el nombre de antígeno, entrará al cuerpo por piel o mucosas del árbol respiratorio o tracto gastrointestinal. Este será captado por células presentadoras de antígeno, que estimulan a los linfocitos Th2 a secretar un patrón de citocinas, que a la vez estimulan a linfocitos B antígeno específicos para producir inmunoglobulina E específica. Esta se fija al receptor de mastocitos y basófilos. En una segunda exposición al antígeno, cuando se haya nuevamente expuesta al antígeno, se produce la unión del mismo a la inmunoglobulina E específica, fijada a la membrana de dichas células, y conduce a la desgranulación. Esto da lugar a la liberación de mediadores vasoactivos e inflamatorios como histaminas, factores quimiotácticos, leucotrienos, factor de actividad de plaquetas, entre otros, que causan vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, hipersecreción glandular, espasmo del músculo liso e infiltración tisular de eosinófilos y otras células inflamatorias responsables de la sintomatología. Estas reacciones tempranas se acompañan entre las 2 a 4 horas de una reacción de fase tardía que se produce después del contacto con el antígeno con infiltración de células inflamatorias. Las manifestaciones clínicas son la inflamación mediada por inmunoglobulina E, que es responsable de reacciones que por lo general son localizadas afectando a un órgano en particular. Por ejemplo, las vías respiratorias, aparato digestivo, piel o bien provocar reacciones sistémicas como el shock anafiláctico. Se incluyen las siguientes alergias: la rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, asma alérgico, alteraciones cutáneas como urticaria, angioedema, dermatitis atópica, alergia física, la cual puede ser al frío, luz solar, calor, traumatismo leve, alergia a fármacos, alergia a picaduras de insectos, alergia al látex, anafilaxia y alergia a alimentos, de la cual vamos a hablar más adelante para aclarar aún más este mecanismo. Pasando a la hipersensibilidad de tipo 2, será una hipersensibilidad citotóxica, la cual ocurre de minutos a horas. Se da cuando un anticuerpo dirigido a antígenos específicos de una membrana celular activa mecanismos de daño inmunológico, como la activación del complemento, el cual es una cascada enzimática que nos ayudará a defendernos de las infecciones. Esta reacción se medirá en gran parte por inmunoglobulina G y una menor parte por la inmunoglobulina M. La hipersensibilidad tipo 2 se divide por 2 tipos y se da por 3 mecanismos. La tipo 2A, citotoxicidad por anticuerpos, isotipos de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y sistema de complemento, en donde su mecanismo es activación del sistema del complemento, donde se provocará fagocitosis de la célula con el antígeno o bien la formación del complejo de ataque a la membrana provocando lisis celular. En la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos, el anticuerpo se une al antígeno y gracias a este complejo llegan células como macrófagos, natural killer, eosinófilos, neutrófilos, para así liberar sustancias tóxicas para destruir a la célula. En la tipo 2B, conocido como estimulantes bloqueadores de receptores celulares mediadas por anticuerpos, será su mecanismo la disfunción celular mediada por anticuerpos, en donde el anticuerpo bloquea al receptor de la célula para prevenir que las sustancias estimuladoras entren a la célula y provoquen su función fisiológica. Por lo tanto, al bloquear el receptor, las sustancias no entrarán y eventualmente provocará la disfunción celular. Por su parte, en la hipersensibilidad de tipo 3, la podemos definir como aquella hipersensibilidad de complejo inmune que actúa de 3 a 8 horas o incluso hasta 2 semanas y que ocurrirá cuando un complejo antígeno anticuerpo induce la respuesta inflamatoria tisular al depositarse en esos lugares. Está mediado por inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Por último, la hipersensibilidad de tipo 4 será una hipersensibilidad tardía o mediada por células, que dará respuesta de 2 a 3 días o incluso hasta más. Es función de los linfocitos T, como T citotóxicos, T cooperadores 1 y no de anticuerpos como ocurría en los anteriores tipos. Los linfocitos
T helper sensibilizados por antígeno liberan linfocinas hasta el segundo contacto con el mismo antígeno, que inducen a la inflamación y activan a los macrófagos. A continuación, les presentaré un ejemplo de cómo será una reacción en función de la hipersensibilidad tipo 1. Como ya lo mencionamos anteriormente, una persona puede generar distintos tipos de alergias hacia distintos estímulos del exterior. Entre ellas están las alergias a los alimentos, que se deben a una respuesta inmunológica normal después de la exposición, generalmente por ingestión, a un alimento. Por lo que debemos diferenciar de una respuesta adversa a los alimentos, que no serán inmunológicas, y con ello me refiero a cuando un platillo nos cae mal o cuando por tratar de probar un alimento que sabemos que tiene mal aspecto o sabor terminamos vomitando. En el caso de la alergia al huevo, la cual es la segunda alergia alimentaria más común en bebés y niños pequeños, son respuestas inmunológicas a las proteínas de los alimentos e incluyen la alergia mediada por anticuerpos de inmunoglobulina E. Adentrándonos en lo que sería el mecanismo de producción, vamos a encontrar que se han identificado 5 proteínas alergénicas principales en el huevo, que son las responsables de las reacciones mediadas por inmunoglobulina E. Estos se designan GAL-D1 a 5. La mayoría de las proteínas de huevo alergénicas se encuentran en la clara del huevo, incluidas la ovomucoide, la cual es la GAL-D1, la ovoalbumina GAL-D2, la ovotransferrina GAL-D3, la lisozima GAL-D4 y la ovomucina. La proteína ovomucoide es alergeno dominante en el huevo, es decir, que es alergeno al que la mayoría de los pacientes están sensibilizados, aunque la ovoalbumina es la proteína más abundante que comprende la clara del huevo. Se han identificado 2 proteínas adicionales, la prostaglandina D sintasa de tipo lipocalina y la cistatina, de clara de huevo, que tienen reactividad de inmunoglobulina E en personas con alergia al huevo. La albúmina de suero de pollo o alfa-libetina GALD5 es el principal alergeno de la yema del huevo y está involucrada en el síndrome del huevo de ave. En el proceso inmunológico de la reacción de la persona alérgica al huevo, el órgano más relacionado es el intestino delgado, el cual se encarga de absorber los nutrientes del cuerpo humano. En este órgano necesitaremos a una célula que se encargue de vigilar qué es lo que puede entrar a nuestro organismo y qué no. Esta célula será el macrófago. Cuando el macrófago detecta que lo que entró no es bueno, se lo va a enviar a otra célula llamada linfocito T, los cuales comenzarán a generar algo de memoria contra este cuerpo extraño, y además avisarán al linfocito B, las cuales son capaces de producir células plasmáticas que comenzarán a reclutar y producir inmunoglobulina E. Esto es lo que pasará cuando ingerimos huevo por primera vez y no somos capaces de recibirlo, como en el caso de los niños pequeños. Así que el cuerpo no tendrá reacción clínica, solo será un proceso interno. Para la segunda vez, la persona ya estará sensibilizada, así que al entrar el huevo encontrará las inmunoglobulinas E antes producidas. Una de ellas lo procesará y se la llevará a los mastocitos, los cuales son la clave en las alergias, ya que producirán histamina e inflamará todo el cuerpo dando paso a manifestaciones clínicas. Hablando sobre estas manifestaciones clínicas que se pueden presentar en esta alergia, podemos encontrar el tipo de las reacciones mediadas por inmunoglobulina E, que son el tipo más común de reacciones alérgicas al huevo. Estas tendrán un inicio rápido, generalmente entre minutos y 2 horas después de la ingestión, y son comunes síntomas como la urticaria, alteraciones cardíacas, náuseas, vómito y diarrea, congestión nasal, conjuntivitis, mareos, anafilaxia leve, hasta potencialmente mortal. En las reacciones mixtas y no mediadas por inmunoglobulina E, en las cuales vamos a presentar dermatitis atópica y reacciones gastrointestinales, tales como enterocolitis inducida por proteínas alimentaria, vómitos profusos, palidez, letargo, diarrea, esofagitis eosinofílica. Y ya pasando un poquito al diagnóstico, será para poder diagnosticar la alergia al huevo es necesario conocer los antecedentes del paciente ante la exposición al huevo y sus componentes, al igual que conocer las reacciones que presenta el paciente en productos que contengan este. De igual forma, existen herramientas de vital importancia, como la realización de punción cutánea. Al igual que resultados de inmunoglobulina E, la cual si está por encima de los niveles adecuados, se tienen al menos un 95% de posibilidades de experimentar una reacción alérgica con ingestión de huevo. En el caso del tratamiento y la prevención, tenemos que en un curso natural de la enfermedad, la mayoría de los niños con alergia al huevo logran tolerancia a los 6 años de edad y los que no logran superarla en la adolescencia. Los estudios han encontrado que la mayoría de las personas alérgicas al huevo pueden tolerar el huevo horneado o calentado extensamente. Con el calentamiento se logra que la desnaturalización de las proteínas, eliminando así los epítopos conformacionales. Además, el calentamiento puede reducir la alergenicidad de la ovoalbúmina y el ovomucoide, al alterar la digestión y la absorción de estas proteínas en el tracto gastrointestinal. Los epítopos de albúmina son lábiles al calor, pero los epítopos ovomucoides no se alteran con el calentamiento extensivo, lo que sugiere que es probable que a los niños que tienen inmunoglobulina E específica, principalmente a la ovoalbúmina, toleren las formas calentadas del huevo. Sin embargo, se han demostrado que la digestión gástrica reduce la alergenicidad del ovomucoide, lo que puede explicar por qué algunos pacientes tienen reacciones por contacto con la piel al huevo, pero no reacciones por ingestión. Además, con el advenimiento de nuevas terapias biológicas, se han podido crear anticuerpos monoclonales
dirigidos a puntos específicos de la cascada inflamatoria, lo cual permite bloquear estos puntos y evitar el desarrollo de un proceso inflamatorio. En el caso de las vacunas, es importante tomar conciencia y no evitar las vacunas. Sin embargo, tener especial cuidado en vacunas contra la fiebre amarilla y la influenza, ya que la mayoría de las vacunas antigripales inactivadas intramusculares y la vacuna antigripal de viva atenuada intranasal se cultivan en fluidos de embriones de pollo. Como resultado, hay una pequeña cantidad de proteína de huevo en estas vacunas. Sin embargo, muchos de estos mismos pacientes también tienen un mayor riesgo de un resultado adverso debido a la infección por influenza y por lo tanto se beneficiarían de la vacunación. En el caso de la epidemiología, la alergia al huevo afecta del 0,5 al 2,5% de los niños pequeños. La alergia al huevo de inicio reciente en adultos es rara y se limita a informes de casos. Por último, en la parte final se presentan las fuentes de información usadas en este proyecto. Al igual, agradecemos al público presente por su atención.